Y es un placer recibirte, Danilo Arbilla. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por, por invitarme y más a esta inauguración. Si fuera Edo me quedaría, hablo de cosas viejas, loco contento. A Edo quería estar en todas las inauguraciones, así que estupendo. ¿Estás hablando de Aedo? Contanos a todos quién era Aedo. Eduardo Víctor Aedo, Que tiene una calle. que en una calle, profesor de literatura, político, fue consejero de gobierno cuando el Poder Ejecutivo era colegiado, fue ministro de Instrucción Pública, logró juntar aquí a Gabriela Mistral, a Alfonsina Storni y a Juana de Barburú. Era un fenómeno, era pícaro, esas cosas, se quedaba con cosas, pero se quedaba con cosas que ¿Se apropiaba de sí, cosas? con algún cuadro de algún museo que Bueno, pero eso pasa también ahora, sigue pasando, pasa ¿no? ahora, pero no, ahora están más para los billetes. Eduardo Víctor Aedo estaba para el arte y era un hombre que valoraba mucho, además de muchos méritos, ¿no?, que tenía, pero tenía cosas graciosas. Es decir, a mí estilaba invitarme a comer al Águila. Yo no le tenía mucha simpatía, aunque nos veíamos, no te diría que casi a diario, pero durante un tiempo él iba a la agencia de Clarín donde yo trabajaba acá en Montevideo. Entonces Clarín, el diario argentino. el diario argentino, donde Eras el corresponsal. yo no, yo trabajaba para el gerente, para el corresponsal, que era Francisco Luis Llanos, uno de los más grandes periodistas que ha dado el Río de la Plata y que fue uno de mis dos grandes maestros. Entonces él venía ahí porque era muy amigo de Llano y todo. Deporte decía, ¿no quiere venir a comer al Águila? Y yo Deporte le decía, no sé si es bueno que me vean con usted. Era tremendo restaurante, vamos a contarle a la gente que quedaba a un costado del Teatro Solís. Tremendo restaurante, tremendo. Y donde iba toda la florinata política y empresarial. Estaba todos los mediodías. Aedo llegaba y firmaba. Él firmaba porque era Edo. Entonces, la primera vez que firma la cuenta, y después pasó siempre, la cuenta era algo así como los dos 80 pesos. Entonces a Edo le puso 80 pesos y 60 de propina, 140 pesos. Y le dice al mozo, decile al gallego a que te dé la propina, acá está 60 pesos de propina. A mí me llamó la atención y le pregunté y me dice, no, lo que pasa que, fíjate lo que me pasó con este gallego Costa era el dueño del Águila. Fíjate lo que me pasó con este gallego. Este gallego, yo le venía a este restaurante, le di prestigio a este restaurante y bueno, por supuesto, yo traía amigos, montones, delegaciones, y firmaba, qué menos, era la única forma de cobrarle todo lo que yo le aportaba viniendo acá. Que no era un influencer importante. Entonces un día me dijo, mira, Eduardo Víctor, eran amigos, no, lo de la firma no va más. Si la próxima vez firmás y no pagás, te hago parar en la puerta. Eso sí, hasta 140 pesos firma, eso no te voy a cobrar, hasta 140 pesos. Con 140 pesos comían bien cuatro personas. Entonces por eso él entre dos pagaba 180, pero le daba 60 de propina al mozo para llegar a los 140 y darle por la cabeza o picarlo a Costa. Estamos con Danilo Arbilla. Danilo Arbilla descubrió que amaba el periodismo desde muy joven. Sí, desde muy joven. En realidad... ¿Cómo descubrió que amaba el periodismo desde joven? Primero porque amaba la política. ¿Usted viene de una casa política donde se hablaba de política, donde había militancia política? No militancia, pero mamá era blanca, muy blanca, y papá era colorado, muy colorado. ¿No es de Montevideo usted? De Casupá. Florida. Casupá, Florida.
Y ahí, en fin, todo el mundo participaba de alguna forma de la política, pero no eran dirigentes ni cosas que se parezcan, no eran gente humilde. Pero, en fin, vine de joven a Montevideo. ¿A qué edad? A los 16 años. ¿Para estudiar? Preparatorios, hacer preparatorios. ¿Dónde hizo preparatorios en Montevideo? En el IABA. En el IABA. Era el único lugar que había, el IABA, para hacer preparatorio. ¿Qué cambios entre el IABA de antes y el IABA de ahora, no? Por supuesto, por supuesto. Yo tuve profesor, Idea Vilariño fue profesora mía, entre otros, Washington Reyes Abadí, eminencias que han quedado. Real de Azúa, todos. Y era una maravilla. El primer día que entré al IABA, entraban 2.500 estudiantes. Casupá tenía 2.200 habitantes. Imagínate yo parado ahí, Canarito, aquello, me asusté. ¿Vino solo a Montevideo? Vine a la casa de mi abuela, pero a preparatorio... Como tantos desde Montevideo, desde el interior a Montevideo a estudiar. Y ahí me fui al IABA y no veía a nadie que conocer. En Casupá nos conocíamos todos, claro. Y aquí no conocía a nadie. Veía alguno que estaba solo como yo y decía, bueno, ese levantaba la mano y saludaba a uno, y yo no tenía a nadie para saludar. Me di media vuelta, me fui caminando hasta la casa de mi abuela, quedaba a 13 cuadras del IABA, y dije, no hubo clases. Al otro día... ¿Se fue? ¿El primer día se fue? Sí, no, volví. Al día siguiente lo mismo, la misma cantinela. Claro. No había, mire, no sabía qué hacer, me di vuelta y dije, me voy para Casupá. Entonces, cuando subía por Eduardo Acevedo, casi a la salida del IABA, ahí me encuentro con un chico que había estado en la cola con su madre y yo con mi madre cuando nos fueron a anotar en febrero. Un chico de estos montevideanos, fenómeno. Creo que además dirigía un cuarteto, no quiero decir una barbaridad, pero no digo electrónico, pero si no era algo así, llamado Pedro Guida. Nunca me olvidaré de su nombre. Entonces cuando iba subiendo me dijo, ¡ay, cómo te va! Porque ahí habíamos estado al lado, pegados, y habló conmigo. Entonces, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? ¿En qué clase estás? Digo, no sé. ¿Cómo no sabes? Y él estudiaba ciencias económicas igual que yo. Entonces me dijo, no, vení. Qué bueno que el destino... Sensacional, vino, fíjate. Jugó a favor. Vos sos Arbilla, pim pom, acá estás en primero E. Digo, estamos juntos. No, yo estoy en primero D. Pero no importa, a ver, déjame ver qué compañeros tenés. Acá tengo 2 o 3 compañeros. Y allá me llevó, entre los 2 o 3 compañeros que él conocía, había un tal Ricardo Pascale, que estudiaba también, uno muy conocido a nivel Otero, Walter Otero, conocido como Cachucha Otero, y otros más. Y bueno, ahí llamó a uno de ellos y le dijo, che, mira, este muchacho del interior es amigo mío, ayúdenlo. Y así quedé. Nunca me olvidaré de Pedro Guida. Qué linda anécdota, y es como que mientras la escuchábamos uno se imaginaba que el Uruguay de antes no tiene los mismos valores que hoy. El Uruguay de antes era el Uruguay, como el Uruguay no hay. Y era algo así, ¿verdad? Si yo tenía que ubicar cuál era la clase social en Casupá, nosotros éramos clase media, ¿verdad? Y no había pobreza. No había pobres. Había una clase más baja que era la clase humilde. Claro, pero con dignidad. Y parejo, todos iguales. Sí. La única diferencia que había entre la clase humilde y la clase media es que los hijos de la clase humilde comían en el comedor escolar. La única diferencia después. ¿De qué años estamos hablando aproximadamente? Bueno, 1950 y 9. Cuando yo vine acá fueron cuando las inundaciones. 1959. Seguro, cuando las inundaciones. ¿Que murió Herrera? Murió Herrera. Herrera siempre se decía, no sé si no sería irrespetuoso decir lo que se decía en aquel momento, se decía que murió Herrera y subió al cielo
y Dios le dijo, ¿y qué tal? ¿Cómo estuvo por allá por la tierra? Bien, bien. ¿Y te portaste bien? Sí, en general bien, bien, bien. Y alguna chanchadita hice. Bueno, no te preocupes, voy a mandar una agüita para lavarla. Y era la Y época de vino las inundaciones. empezaron las inundaciones. Claro, pero inundaciones que realmente fueron inundaciones. Inundaciones en serio, Ujú. inundaciones en serio. Eran, tapó mucho. Tapó lugares, ni que hablar la represa. Yo no las viví, Me imagino. pero escuché los cuentos de mi abuelo que era vidriero. Las inundaciones salvaron a mi abuelo siendo vidriero. Seguro. Es decir, todas esas consecuencias que traen Claro. las crisis, ¿no? ¿Y ya se dedicaba al periodismo o ya empezó a investigar bueno, lo que era el periodismo en esa vamos a época? ver. Yo redactaba bien cuando se inauguró el obelisco de Casupá en el año 1954. Yo Sí. estaba en sexto año de escuela, gané la redacción y en la plaza, además del doctor Alberto Gallinal y otros dos señores, yo fui el cuarto orador. Esto es, leí la redacción que había salido ¿Qué edad primero. tenía? Tenía 11 años. Claro. Hoy tiene 83. 83. Ah. Y bueno, no era mal redactor, fui buen estudiante en el liceo. ¿Y cómo se encuentra con el periodismo? ¿Cómo me encuentro con el periodismo? Primera cosa, llego acá, bueno, me dio una beca en la Intendencia de Florida, era un estudiante destacado, pero el viejo no le daba para eso. Entré a trabajar en la Asociación de Ferreteros Bazaristas y Anexos. Como cadete, imagino. Como cadete. Yo le decía subgerente porque éramos dos, el gerente y yo. Y el Yo era cadete, usted era el subgerente. De ahí me tocaba todo, pero a los 10 meses entré en el Banco de Casupá, en la sucursal Montevideo del Banco Unido de Casupá, de mi pueblo. Ujú. Y bueno, ser bancario en el año 60 Era categoría alta, categoría alta. Sí, claro. Entonces aquello, dejé los estudios. ¿Para qué vas a estudiar si ser bancario era una carrera, como decían? Dejé los estudios ahí y me dediqué. Yo tenía, era político, como éramos todos los uruguayos, personas políticas. ¿Se acercó al sindicato de AEBU ya siendo bancario? Sí. ¿Ya era de izquierda el sindicato en ese momento? Bueno, no era de izquierda a izquierda. Por ejemplo, decir, nosotros hicimos una lista, era la lista 55, que éramos militantes de la 99, de Selmar Michelini, Ujú. el Partido Demócrata Cristianos, independientes, es decir, tuvimos muchos tupamaros adentro, Miércoles. que después Víctor Semproni y muchos otros, es decir, pero que no eran todavía en ese momento, es decir, porque de esa gama de izquierda y independiente o izquierda no muy bolchevique, Ujú. es decir, esos ninguno se iban para el partido. El partido les costaba captar o cuando ya eran medios militantes. Pero yo tenía una actividad sindical. Yo fui dirigente sindical de la Asociación de Bancarios teniendo 22, 23 años, del Consejo Banca Privada. Era el sindicato más fuerte y más disciplinado que había en este país. Entonces yo ahí empecé a escribir ya de antes, escribir alguna cosa en el diario del sindicato, decía AEBU, un diario que salía semanalmente, un semanario, lo dirigía un señor Nogueira, cuyo nombre no me acuerdo, pero cuyo hijo después fue jefe de información de búsqueda, Alejandro Nogueira, gran periodista, muerto, pobrecito. Entonces, y ahí más o menos en fin, me entusiasmó un poco. Una vez en una competencia en la Asociación Cristiana de Jóvenes, saqué, porque realmente lo hice todo yo, en la competencia por el diario, el segundo lugar de 12 grupos. Esto es, éramos 6 que representábamos, pero yo tuve que hacer 5 de los 6 artículos porque los otros se trancaron. Y yo representé al grupo en cocina, yo solo.
salí primero. Quiere decir que le erré a la profesión. Me dediqué al periodismo cuando me tendría que haber dedicado a la cocina y que ahora está mucho más en boga. Y entre eso, lo de AEBU y la política y todo, con un grupo de amigos sacamos un quincenario en Casupá. ¿Y cómo llega a las grandes ligas? Porque imagino que ha hecho un camino con muchos escalones, pero jugar en las grandes ligas no es para cualquiera. Usted no fue el creador de Búsqueda. No. Fui el creador del semanario, no fui el fundador de Búsqueda. Claro, el fundador de Búsqueda fue Ramón Díaz, fundamentalmente. Lo acompañaba Ramiro Rodríguez Villamil, que aún escribe en Búsqueda, es el único que escribe desde la fundación todos los números en Búsqueda, Ramiro. Estaba ahí Carlos B. Garzón, el padre de Alejandro B. Villegas, varios economistas liberales de aquella época, Manfredo Sicato, Pablo Fossati, que ellos se sumaron 2 años después, fueron quienes me llevaron a Búsqueda. Porque Búsqueda era muy... No era un semanario. No, salía cada 2 meses. Demasiado tiempo. Y además era muy, muy amateur. Pero con un gran contenido, porque Ramón Díaz, es decir, todos eran buenos, escribían buenos artículos, pero Ramón tenía una fuerza en el de acuerdo o no de acuerdo muy fuerte. En Búsqueda había un estatuto interno firmado por los integrantes del directorio que decía algo así como que Búsqueda defendería la libertad de prensa, de expresión de pensamiento y el derecho público a conocer y saber todo lo que pasa. ¿Esto sigue sucediendo en Búsqueda? No sé si sigue sucediendo, lo redacté yo eso. Eso fue cuando se hizo el semanario, se hizo el estatuto. También decía, también se mantendría independiente de los partidos y corrientes políticas que actúen en el país. También, tanto fue así que el primer problema situación difícil que se nos planteó fue cuando Ramón, ya ahí éramos 5 accionistas, ellos me dieron, cuando se hizo el semanario, yo entré en el 74, el semanario salió en el 81, cuando se hizo el semanario me dieron un 20% de las acciones. ¡Epa! Y me lo dieron porque yo era muy renunciante. Entonces Fossati, que era un hombre muy ducho, dijo, vamos a darle el 20 para que no renuncie. Se quede. Exactamente. Y bueno, estaba esa condición. Cuando Ramón en el año 90, a ver, bien digo, va de presidente del Banco Central, tuvo que renunciar no solo como director, sino a escribir en búsqueda para siempre. El que participaba en política está. Pero esa ya era la época que me aparté de la política, porque yo, digamos, fui de la 99 hasta llegué a ser candidato por allá abajo en la lista de Florida de la 99. De Selmar Michelini. Esto es cuando te cuento lo de las grandes ligas, dijeras tú. Y ahí en el año 70, 71, 68 yo pasé a trabajar con Clarín, con Llano. Llano era un periodista. El primero que le oí decir, este poeta es el mejor trabajo del mundo. Es el único que te permite acceder y llegar a los lugares donde solo llegan los muy ricos o los muy poderosos, sin los problemas de los ricos y de los poderosos. Era el periodista, es decir, yo aprendí mucho de él. Yo tuve 2 maestros, otro fue Héctor Rodríguez, mi jefe en la página de sindicales en el diario Hechos, el dirigente obrero textil, famoso, grandioso. En Uruguay tendría que tener una avenida con el nombre de Héctor, que fue mi primer maestro. Bajo sus órdenes trabajé cuando entré en Hechos. Esto es, en el banco, eran clientes los diarios, porque el gerente del banco había sido administrador del bien público. Entonces ahí el bien público era un diario de la época. Era el diario católico que se había cerrado. Pero ahí nosotros les pagamos el sueldo al diario El Día.
Iban los directores, iba Edgardo Sajón, aquel hombre que fundó BP Color, que estuvo en La Mañana y El Diario, y que fue asesinado, que fue secretario de prensa y mucho más de Lanuse, pero y fue asesinado en Argentina. Era cliente, tenía cuenta corriente muchos periodistas. Entonces yo me acercaba a ellos porque yo quería ser periodista. Yo ya había sacado Impulso, escribía más, casi más en el diario del sindicato, y a todos les pedía. Y me dieron alguna mano me dio Dorval Paulillo, el padre de Claudio Paulillo. Ujú. Y fui a un suplemento del día, ahí unas señoras muy respetables, mayores para mí, entonces era muy familiar. ¿Cuánto tiempo estuvo en búsqueda? En búsqueda entré en el 74 y me fui en el 2009. O sea, una gran cantidad de años con muchos titulares y muchas tapas y muchas primicias. Y muchos ¿Cuál periodistas. recuerda que fue la primicia que lo ha hecho, lo hace sentir más orgulloso Bueno, de su época de búsqueda? Muchos, pero no sé si más orgulloso, pero el que nos ayudó muchísimo. Los primeros 3 o 4 números, Búsqueda tenía una línea. Búsqueda fue muy pensada. Muy independiente, era plural. Sí, y muy pensada. Arrancó en la dictadura. Búsqueda salió en el 62 Sí. hasta el 74 cuando fui yo, y después fue siempre durante la dictadura hasta el 85. Claro. Pero en el semanario tenía que tener la línea que yo le iba a marcar periodísticamente hablando. Yo ya me había estudiado periodismo en el exterior, algunas cosas, y además muy lector, y hablaba con los periodistas y aprendía de los periodistas, y había tenido Hechos, la escuela de Hechos, que eran unos periodistas de puta madre, como dirían los españoles. Entonces, pero la regla era no grandes titulares, siempre era el contenido hasta en el mismo título, pero necesitábamos algo. Ahí salió Búsqueda, y a los 3 o 4 números descubrimos lo que descubrió Miguel Arregui, que era periodista, el único periodista que estaba en búsqueda, o de los pocos que había en búsqueda. El Miguel Arregui, gran periodista, descubrió, fue a la asociación rural por un asunto de eso, y resulta que yo el comentario que habían encontrado un micrófono en la asociación rural. Vino, me dijo, Miguel, además... ¿Un micrófono de qué tipo? Grababan las sesiones de la asociación rural. ¿Y eso no se permitía? No, un micrófono escondido. Oculto. Oculto. Entonces, Miguel lo confirmó con su contacto, y al otro día titulamos, debe ser la única vez que subimos un poquito el título, Descubre el micrófono en la Federación Rural. ¿Año? Año 1981. Dictadura. Dictadura. ¿Era difícil escribir periodismo en dictadura? Era difícil, pero se podía ir empujando de a poquito. Uh-huh. Si uno no estaba jugando políticamente, porque a veces convenía que te cerraran, porque eso te levantaba, salía en el exterior, te daba, pero... ¿Lo llegaron a cerrar Búsqueda en algún momento? Lo cerraron cuando, siendo mensuario, porque yo cuando asumí lo transformé de un bimestral en un mensuario, uh-huh, con tamaño, pero... siendo mensuario nos cerraron por, yo qué sé, por 3 o 4, Aparicio Méndez por 3 o 4 ediciones, y después nos cerraron varias veces y nos decomisaron, además 2 tiradas. Le retiraban los semanarios. Una de las peores censuras que se ha practicado en el mundo, sí, la practicó la dictadura uruguaya, que iban al pie de la ¿Revisaban antes de salir? Al pie de la imprenta, sí, de la rotativa. Ahí el último ejemplar, cuando uno resolvía el tiraje, ese último ejemplar se lo llevaba un soldado, lo llevaba a la Comaspo, creo que era, y ahí lo revisaban. Demoraban un día o dos,
y lo aprobaban o no lo aprobaban. Si no lo aprobaban, No salía el semanario. levantaba todo el tiraje. Entonces Sí. uno no podía marcar un tiraje muy alto, pero porque no sabía si a nosotros, a Búsqueda, que fue a la que le decomisaron más, le decomisaron 2 ejemplares, 2 tiradas enteras. Eso fue de los peores sistemas de censura que yo he conocido, y he conocido muchos a lo largo del tiempo. ¿Usted fue secretario de difusión en la época de la dictadura y de prensa? Bueno, vamos a ver, secretario de difusión no, es decir, no fui secretario de prensa. Bordaberry, cuando asumió como presidente, designó un secretario de prensa, un cargo de particular confianza, un doctor, hombre de izquierda, Fernando Ainsa, pero que en ese momento militaba con Sanguinetti, ahí, y paralelamente a Luis Barrios Tassano, el secretario de la presidencia, creyó que de formar un centro técnico, que se llamó Centro de Difusión e Información, cuyo objetivo era de hacer más fluida la información o el contacto con los periodistas. En la época de la dictadura. No, eso en abril abril del 72. Ajá. No, en la época de la dictadura. De Bordaberry. Bordaberry. Entonces ahí contrató 3 periodistas. Uno era Barre Puch, que trabajaba en el diario El Día y en Canal 10. Otra era Gerardo Achar, que trabajaba en el diario El País, y otro era yo, que trabajaba en el diario La Mañana. Conocidos cada uno con distintos simpatías políticas. Es decir, yo era de la 99 ya estaba en el frente, Barret era colorado y uruguayista, Gerardo era blanco, independiente, como corresponde. Y ahí trabajamos, eso sí. Después, cuando Bordaberry disolvió las cámaras, es decir, ahí se había renunciado 2 meses antes porque asumió en un cargo en la UNESCO, un cargo técnico en la UNESCO. Ahí se ratificó la existencia del centro de difusión, pero siempre con condiciones técnicas, incluso exigidas por nosotros. Es más, yo trabajaba en el centro de difusión y trabajaba en el Correo de la Mañana de Río, trabajaba primero en La Mañana y después en el Diario de la Noche, simultáneamente, e incluso en Búsqueda. Es decir, éramos part-time. Pero conocí la historia esos 3 años que estuve. A mí me echaron. Esos 3 años que estuve, en el 75 me echaron, pero esos 3 años que estuve, vi una parte de la historia que no está registrada en la historia, ni va a quedar registrada en la historia, y que además a mí, cuando leo un libro de historia, salvo estos libros de Paul Johnson, el inglés que escribe, está bien, que escribió los judíos, que escribió los intelectuales, es que entró en el meollo de la cosa, como era, salvo eso, no le creo mucho, porque las cosas suceden diferentes, es decir, los detalles importan mucho, por cosas menores suceden cosas grandes. Entonces después la historia te cuenta y te da 3 documentos y eso, y bueno, viva la cara. Es decir, yo podría contar cosas increíbles, en su mayoría risueñas, porque la historia es risueña, ¿no? ¿Cuál fue la decisión más difícil que tomó en su carrera, Danilo Arbilla? Bueno, desde el punto de vista periodístico. Creo que yo lo resolví rápidamente. Cuando vendimos Búsqueda, yo dije me voy, pero la condición para de los compradores era que yo quedara por 5 años. Al final quedé por 11 años. Pero ya ahí resolví dejar el periodismo. ¿Por qué? ¿Se deja el periodismo? No se deja, pero dejar el periodismo, dejar Búsqueda, que estaba en la cúspide. ¿Hoy no es la misma Búsqueda de antes? Bueno, va cambiando las publicaciones. De todas maneras, yo creo que Búsqueda es un importante medio de comunicación. ¿Y siente que tiene esa independencia que tenía anteriormente y que es plural como lo era antes? Bueno, yo leo muchas cosas. Notoriamente la gente le atribuye que tiene una cierta cercanía
aquí a Mujica, diría yo. Bueno, ¿se lo atribuye o gracias a la amistad de Danza y de Tulbovich que generaron un libro sobre Mujica y que viajaron incluso con Mujica? Si ellos están dirigiendo Búsqueda, o mejor dicho, Danza dirige Búsqueda y ha escrito un libro sobre Mujica, se puede tejer cierta cercanía con el expresidente ya fallecido, sí, ¿no? Sí, es decir, vamos, tanto Danza como Tulbovich son dos periodistas que yo respeto mucho. Creo que Danza lo lleva el semanario bastante bien. Creo que lo lleva bastante bien. Y Tulbovich, de origen comunista, o su familia comunista, Tulbovich, es decir, a lo largo, cuando trabajó conmigo, igual que Danza, ellos fueron éticamente impecables. Tulbovich impecable. Y Tulbovich, además, es decir, cuando él pasó a asesorar a Orsi hace unos 7 años, él dejó de ser periodista. Pasó a asesorar sobre comunicación, sobre lo que sea, pero no en el doble juego. ¿Se deja de ser periodista cuando se pasa a trabajar para el gobierno? No. Se deja de ser periodista, y eso desde mi punto de vista, yo no soy el dueño de la verdad, pero se deja de ser periodista cuando uno pasa a ser un informador interesado. Pero aclaro... Todos los periodistas que pasaron a trabajar con el gobierno de Orsi son... Ahora son informadores interesados. Informadores pero también interesados. Los jefes de prensa de las Fiat o de la Toyota o de diferentes empresas. O Introsi o el London Paris, lo que sea, yo digo cosas viejas. Sí. Todos son informadores interesados. Hace unos 60 años, un uruguayo, uno de los mejores expertos de comunicación que yo conocí, Manuel Olarriaga, escribió un libro que se llamaba El informador interesado. Es decir, está bien, es un periodista o un comunicador, si le queremos llamar, que va a informar en interés de una empresa. Olarriaga fue, creo, de Aladi, estuvo... Es decir, un informador interesado. Eso es una cosa, pero con cara descubierta. Es decir, soy informador interesado, soy periodista, fui periodista, volveré a ser periodista, pero ahora no me he visto de periodista. Ese ¿Se puede volver a ser periodista una vez que uno logra ser informador interesado? Y yo creo que es un riesgo, creo que es un riesgo, pero hay quienes lo logran. ¿En TV Ciudad trabajan periodistas? Bueno, yo creo que en TV Ciudad son periodistas que trabajan en un medio partidario. Es decir, cosa que tampoco es mala palabra. Hasta que desapareció BP Color en este país, todos los medios eran partidarios y todos los periodistas éramos el periodista del día, periodista del país, periodista de Marcha, periodista de la mañana, periodista de lo que sea. Y uno estaba encasillado. Si bien uno iba aprendiendo en redacciones y los periodistas iban volviendo encontrando lo que es ser periodista de lo que yo considero, pero que en aquella época más o menos se consideraba ser periodista. El periodismo fue cambiando y apareció BP Color, que fue un diario neutral, periodísticamente hablando, un diario que informaba para quien sea que no tenía partido al cual estuviera ligado. Y no había universidad de periodismo, y eso es importante. La universidad del periodismo, yo no creo que de la universidad de periodismo salga un gran periodista de inmediato, que lo salen, pero creo que... ¿El periodismo es un oficio o una carrera universitaria? Bueno, decía Llano que era el mejor trabajo del mundo, y decía García Márquez que es el mejor oficio del mundo. El periodismo es una profesión, una carrera universitaria con algunas características especiales. Se ocupa de una temática que además es un derecho humano. Hagamos esa aclaración por aquello de hay que ser periodista universitario. No, comunicador, el derecho a informar, a ser informado, a buscar información, a expresar opiniones, eso es un derecho del ciudadano.
Y es por eso que yo he sostenido siempre, pero creo que cuando hablaba con los muchachos siempre decía, es decir, la tarea nuestra es ayudar a los ciudadanos y para eso nos preparamos a ejercer efectiva lo mejor posible su derecho a la información. ¿Qué le falta al periodista de nuestro país? Bueno, yo creo que el periodista de nuestro país en este momento... Generalizando, que está mal generalizar, pero generalicemos. No, pero hay buenos periodistas, pero yo lo que creo que le falta, voy a decir una barbaridad, yo lo que falta ahora son empresarios periodistas, empresarios que sean antes periodistas que empresarios. ¿Y a qué se refiere? Vamos a ver, si quieren un empresario, Raúl Fontaina. Sí. Raúl Fontaina era dueño de Carve, tenía posiciones muy claras y todo. Y también periodista. Pero había sido periodista, habían sentido, y todo eso, voy a pensar a algunos otros, pero... ¿Siente que los medios hoy no están manejados por aquellos yo creo que están por empresarios? aman el periodismo? Los periodistas... Está bien, pero una cosa son las empresas y otra los periodistas o los comunicadores. Por supuesto, pero eso... es un elemento a tener en cuenta, ¿verdad? Es un elemento porque cuando la empresa no se juega por vos, llega un momento que podés quedar agarrado del pincel. ¿Le sobra militancia al periodista hoy? Yo lo que creo que le sobra al periodista hoy es que es sensible a veces, sin saberlo, a presiones. La generación de cristal. Los presionan, aquello de decir, oh, sí, pero vos, lo que pasa que a vos Arbilla te dice lo que tenés que decir. Yo a mis periodistas, digo mis periodistas está mal, a los periodistas que trabajaban conmigo y de quienes yo aprendí mucho, que quede claro, hablaba y le decía, muchachos, lo que le digan de Arbilla, te diga a mí, Arbilla me importa 3 cominos. Si quiere le doy el teléfono, háblele a él. Háblele a él tanto para quejarse de búsqueda o para pedirle algo a búsqueda. Eso no pasa por mí ni me afecta a mí. Y le decía, muchachos, nunca defiendan a Arbilla ni defiendan a búsqueda. Lo que nosotros tenemos que defender es la libertad de expresión. La libertad y el derecho de los ciudadanos. Paralelamente, si hablaba con mis socios, le decían, ese es el negocio. ¿Hay libertad de expresión en nuestro país? Hay libertad de expresión en nuestro país. Con esas presiones, yo qué sé, Pereira se llama el presidente del Frente, ¿verdad? Sí, Fernando Pereira. ¿Frenando o Fernando? No me acuerdo. Fernando Pereira es un hombre que inteligentemente, es decir, continuamente se está quejando del fin, de la conspiración. Es un gran estratega. Está presionando, y son de los que, no sé si le dirán así tal cual, pero así decía, sí, no, pero yo sé, no te preocupes, yo sé que a vos no te lo dejan publicar. Entonces seguro, eso es un poco aquello de decirle al bobo que es ligero para que corra. Me hizo acordar a Mujica cuando le metió el peso a un notero en la Rural del Prado hace muchos años siendo presidente. O a Tabaré Vázquez denunciando, que también denunció a búsqueda dentro de los medios opositores. Los del Eje, escribí un editorial. Eso, cuando un presidente habla de esa manera. Cuando habla de esa manera no es tan efectivo, porque ahí uno reacciona y además le hace un periodista. Yo escribí un editorial en búsqueda y todo eso. Uno reacciona así, esto es. A uno lo pueden comprar, nadie está libre, pero no te compran si te dicen cuánto valés. Ahora, yo qué sé, una de esas te gusta el chocolate y viene uno y te da chocolate. Yo, ¿cuál es la relación? Porque también está la realidad. Justino Carrer Saprissa, un senador que siempre fue senador, mucha gente nos explicaba por qué. Justino Carrer Saprissa era un hombre que se manejaba muy bien con los periodistas. Él te llamaba de noche a la mañana y te decía, ¿cómo le va a mi Arbilla? ¿Cómo está? ¿Qué novedades tiene? Entonces, uno le contaba algo y ahí él te pasaba 3 o 4. ¿Vio lo que pasó en tal lugar? No, averigüe. ¿Hay políticos que pasan información para pegarle a otro? No, ni que hablar. Pero hay periodistas que te dan información. Bueno, Mujica utilizaba búsqueda para tirar primicias.
Bueno, pero eso ¿Es válido? Y viva la cara. Si yo tengo un periodista que tiene un contacto de primera con Mujica, con el presidente de la República, ¿cómo no lo voy a tener? Ajá. Pero no, eso no transforma al medio o al periodista en un títere ahí viene, de su fuente. Ahí viene la responsabilidad del director, que el director tiene que tener más mando que el dueño. Es decir, esa es la responsabilidad del director. El primer censor que hay es el periodista. Es uno mismo, la autocensura. Sí, no es el primer censor, porque tú ves un accidente de tránsito, es un amigo tuyo, y vas a decir, ¿para qué lo voy a quemar? Y no te expones, no tenés nadie que te vea. ¿Eso está mal? ¿Está mal eso? Y yo creo que está mal, pero... Perdón, me viene a la cabeza, perdóneme, pero Sí. estábamos hablando de Búsqueda, de Danza, el director de Búsqueda, y Danza también es el de ACE, ¿no? Que son familiares, son hermanos. Yo no sé si son hermanos, puede ser, sí, pero creo que Búsqueda informó correctamente sobre ¿Sí? eso. Yo creo que Danza hace una buena dirección. Sí, Es posible que esto es Mujica, es un hombre muy era muy diablo, muy pícaro, Claro. muy inteligente. le hizo creer a todo el mundo que era un filósofo. Bueno, es lo que creyó todo el mundo, pero era a mí me caía simpático, yo tenía muy buena relación personal Más con allá él. de la relación personal y de la simpatía, ¿fue el peor presidente que tuvo el Uruguay luego de la vuelta a la democracia? El primer presidente. El peor. ¿Como presidente? Sí. Sí, como presidente sin duda. Sí. Esto es, yo tengo buena opinión de él, yo tenía muy buena relación, una cordial relación con él, por razones que para mí son valederas, y mientras él fue presidente, Pettinati, mientras él fue presidente en este país, la libertad de prensa 100%. ¿Con algún presidente no fue 100%? Bueno, con Valle fue 100%, la calle era un hombre, ¿La calle Herrera? la calle Herrera que no aprendía a que había que Sí. estar Estaba pendiente. en relación de eso. Y Julio María Sanguinetti, que fue otro de los hombres que me enseñó mucho, Julio Sanguinetti tenía La cintura del periodista. era periodista y era político, gran periodista, pero gran político. Entonces, a veces, a mí me enseñó muchas cosas Sanguinetti. Un día yo le había dado intercambiado una información con él como uno intercambia, y resulta que me llama alguien y me dice, Arbella, el otro día le comenté tal cosa y resulta que lo dijo Sanguinetti y además dijo que se lo dijo usted. Me dejó con esa otra fuente como... Yo se lo reproché. Sí. Y él me dijo una cosa que está clara. Lo de la reserva de la fuente es para el periodista, pero para el político no. Pero no el político y el periodista. Me dijo, los políticos no reservamos la fuente si no nos conviene o si no nos viene bien en la ocasión. Hábil. Y lo aprendí, me lo enseñó y Claro. es cierto y está bien. Entonces son las cosas que uno va aprendiendo. Entonces ese es el tema. Hablamos de presidentes, hablemos de Orsi y su primer año. ¿Cómo podría titular usted, Danilo Arbilla, periodista de tantos años, cómo podría titular el primer año de Yamandu Orsi? Y bueno, es un año de Orsi. ¿No está bien dicho? Es un año de Orsi. De Orsi, es decir, del estilo Orsi, Sí. que hasta ahora, en mi opinión, no termina de definirse. Esto es ¿Él como presidente o el gobierno? ¿O las dos cosas? las dos cosas, pero en definitiva él, veamos, en el Frente Amplio hay un problema serio, serio. El problema serio es el MPP, que es desordenado, es despelotado, no tanto como Mujica, Pero con mucho poder. sí, con mucho poder, sin duda, mucho poder electoral, pero
no con mucho poder disciplinario. Los guerrilleros son naturalmente holgazanes, porque seguro, porque tú pones la bomba, revienta la bomba, todo el mundo comenta, tuvo los efectos que quería y se logró el objetivo. Y se retrae en 4 semanas. Está bien, pero gobernar no es poner una bomba, por suerte. Por suerte, sí, pero tampoco ir copando el poder y poner una bomba. ¿Lo ve desordenado a Orsi liderando? Bueno, ¿es líder? ¿Es líder? No, yo creo que ha perdido liderazgo. Si tuvo algo de liderazgo, ha perdido. Pero no es que desordenado, hay pocos casos en el mundo que tengan el orden. ¿No calza no calza para ser presidente? Bueno, eso nunca se sabe. Yo el hombre que vi que menos calzaba para ser presidente era Jorge Pacheco Areco, cuando asumió como vicepresidente y llegó al diario Hechos y nos dijo a todos: sí, ahora lo que pasa es que el viejo cague para el perro y me deje con este lío a mí. Eso el día que Gestido fue a visitar Hechos y que él quedó conversando con todos. Y se murió Gestido. Y se murió Gestido. Y tuvo 3 meses en el cual yo un día de esto le decía, o por lo menos me lo contaba Selmar, me lo contó el mismo Jorge Valle, decía: un día de el país se encuentra sin presidente, yo me voy, me tomo un avión y me voy. Y un buen día para otro se dio vuelta y fue Pacheco Areco. Yo de Pacheco Areco fui antipachequista hasta que dejé de serlo años, muchos después, cuando conocí al Pacheco, ese embajador, a Pacheco de vuelta y todo, y cuando empecé a analizar a Pacheco, y cuando empecé a ver que las cosas no son como parecen, y que hay, si yo podría decir, hablar mucho sobre muchos, ¿no? Y sobre Pacheco, pero hay hombres pícaros. Fíjate, yo conocí también, tenía una gran relación, una cordial relación. Siempre cuando digo de gran relación, es una gran relación profesional, ¿verdad? De respeto, de distancia, no de cercanía. Sí. Yo nunca tuteé a nadie. Incluso a mis amigos que los tuteaba siendo presidente, es decir, delante de alguien, si no estábamos en casa, mano a mano, yo no tuteaba. Porque no solo no los tuteaba porque no corresponde, sino porque marcaba la diferencia. Pero si estábamos mano a mano y alguien me decía: Mujica, por ejemplo, tuteame cuando quiera. ¿Mujica fue a su casa a comer? No fue a mi casa. ¿Qué presidente fue a su casa a comer? Sanguinetti, no sé si siendo presidente, Valle no fue a Punta del Este. ¿Qué relación tenía con Tabaré Vázquez? ¿Era buena? Muy buena. Muy buena, nos llevábamos muy bien con Tabaré. Tabaré era un hombre carismático, era carismático. ¿No tiene carisma Orsi o tiene? Es el gran problema de Orsi, me parece. El otro día yo lo miraba en el discurso y no tiene el carisma. Esto es, Pettinati, yo conocí a los hombres más carismáticos de este país y de cerca, a Selmar Michelini, que era el carisma. Selmar enamoraba a la gente, enamoraba desde la tribuna, enamoraba desde el Parlamento, enamoraba mano a mano. Orsi no enamora cuando habla. No enamora. Yo cuando estuve en casa, Orsi tuve una vez a tomar un whisky, hace mucho tiempo siendo intendente, cuando es un muchacho bárbaro, es decir, un paisano bárbaro como yo. ¿Para tomar un whisky? Para tomar un whisky, en fin, yo Comer creo asado. bien inspirado, pero no sé, de Orsi estoy esperando en qué momento se va a declarar para un lado o para otro. Pero si no se declara para un lado o para otro, va a tener, esto va mal, porque hay una lucha interna entre el Partido Comunista y el MPP, que es dura, con una ventaja por parte del Partido Comunista. ¿Cuál? Que el Partido Comunista es disciplinado, el Partido Comunista tiene una doctrina muy clara, el MPP no tiene una doctrina muy clara. Y si llevamos el Partido Comunista y el MPP a la imagen de una persona, estamos hablando de Jorge Díaz y del Bacha Sánchez.
Yo diría del Partido Comunista, yo no sé si Jorge Díaz del Partido Comunista, yo diría que Bueno, era en su momento. era en su momento, pero yo diría Puede de seguir Juan- teniendo yo ideología y diría- no yo vivir diría como de- comunista yo también. diría de Juan Castillo, Ajá. pero además cuando hablamos de comunismo, el fuerte del Partido Comunista es no tener un líder. El Partido Comunista funciona la nomenclatura, ese es el fuerte del comunismo. El comunismo tembló en el mundo cuando tuvo un fuerte, Stalin, cuando tuvo Nikita. Los hombres fuertes no pueden ir en el comunismo, por eso lo combate. Y el tema es porque la que manda es la nomenclatura. Cose no es la imagen del comunismo. ¿Quién? Cose, Carolina. Cose no, pero puede ser muy bien parte de la nomenclatura. Opa. Puede ser muy bien parte de la nomenclatura y ella ha estado siempre ahí. Cose es más hábil de lo que se piensa o lo cree, me parece a mí, cómo se No, maneja que ella. es hábil, todo el mundo se Ahora, da cuenta. no sé si tan hábil como para dominar el Partido Comunista. El Partido Comunista es muy fácil, no es fácil, ¿no? Porque actúan bien, bloque. no, en bloque por cuadro, cada uno cumple sus fines y además creen en un dogma, creen en una cosa, Sí. en una verdad única. Entonces es difícil, es difícil. Es decir, el Partido Comunista en la cárcel de Libertad le fue conquistando gente a los tupamaros. Se lo fue en la cárcel, los presos comunistas iban captando gente de Tupamara. ¿Y cómo hacía? Y esto eso me lo contó Jaime Pérez, que fue un gran secretario del Partido Comunista. Jaime Gerjuni Pérez. Jaime Gerjuni Pérez. Por esa razón yo tomé a su hija como secretaria. Porque vino y alguien me la trajo, me da esta chica, su padre está preso, no importa, ¿qué me importa que el padre esté preso, que ella está libre? Y la tomé como secretaria. Y a los 2 o 3 días le dije, pero Marina, ¿tú, tu papá, qué era? ¿Tu mamá? No, papá es Jaime Pérez. Opa, yo lo mismo que tú. Opa, no sé si te habría tomado, pero ya estás acá, quédate tranquila. Y así que nos conocimos muy bien con Jaime, conocí muy bien lo que pasó Jaime Pérez en la cárcel. Ahora, volvamos al año de Orsi. Al año de Orsi, sí. Titulamos Un año de Orsi. Un año de Así Orsi, lo titulamos. Sí, un año de Orsi, sí. Ni chicha ni limonada, diría para... ¿Pero es lo peor que le puede pasar al país? Que Yo no creo que tengamos... no, que no Están es- más preocupados en destruir el gobierno anterior que en... Pero a mí lo que me preocupa no es que estén preocupados en destruir, porque en definitiva, es decir, la teoría marxista, la dialéctica hegeliana que aplicó Marx es destruir para construir, ¿verdad? Ujú. A mí Héctor Rodríguez me enseñaba que el sistema es así: la flor está ahí, hay que secarla, para secarse caiga la semilla y esa semilla de una planta nueva. Sí. Esa es, digamos, la dialéctica. Una locura. Aquello, lo peor es lo mejor. Que la planta... Cuanto peor, mejor. Esa es la dialéctica. ¿Ese es el gobierno que estamos teniendo? Bueno, algunas cosas que están haciendo parece que eso. Yo no creo que Orsi esté en eso. No sé el secretario de la presidencia si está en eso, no sé quién está en eso. Creo que sí, que el partido está. Y está porque es su razón de ser, porque es el Partido Comunista, porque son marxistas-leninistas y no engañan a nadie. Por eso Juan Castillo te propone una medida en el momento que Orsi va a Buenos Aires y dice una serie de cosas. Es decir, en ese momento él propone una ley en la cual le dice a los empresarios y a los potenciales inversores: si ustedes vengan, pero una vez se instalen, no pueden manejar su personal, no pueden reorganizar su empresa. Si van a echar, tiene que avisarme. No, ¿quién va a venir? Es decir, podrán venir algunos que les prometan
muchas cosas, y eso es muy, muy grave, y no se trata en este país. La visita a Buenos Aires a mí me da miedo, porque ahí están unos señores que son empresarios, todo maravilloso, pero los empresarios están a la pesca al balde, es decir, voy a Uruguay, si Uruguay me da esto, y me da prebendas y me da subsidio. Así cualquiera viene, pero no es así. Los inversores tienen que venir a poner plata. Estamos con Danilo Arbilla, que ha estado, ha volcado su vida hacia el periodismo y ha estado durante muchísimos años en la dirección de búsqueda. Yo le voy a tirar diferentes temas y como usted, periodista de raza y dirigiendo búsqueda desde hace muchos años, usted me tendría que titular rápidamente cada cosa. Cardama. El título sería, no desde el punto de vista periodístico quizás, sino titúleme el caso Cardama con un titular. Una tontería. Tontería de cómo se ha actuado en torno a ese tema. Pero se pueden sacar muchas cosas. Esto es, lo de Cardama desmiente todo lo que dice Orsi sobre el diálogo. Claro que él tendría que haber llamado, che, muchachos, miren acá qué problema hay, este gallego pícaro parece que los embromó, no nos dimos cuenta y nosotros nos dimos cuenta recién un año después, es decir, algo vamos a tener que hacer. No, hizo un show maravilloso. Eso no es diálogo. Titúleme la compra de María Dolores. Cosa de Tupamaro. Cosa de Tupamaros, es un buen título ese. No, tiramos la bomba, yo qué sé. Mujica hacía cosas así. Titúleme la negación del proyecto Neptuno. Yo creo que eso es serio. Uh-huh. ¿Y cuál sería el título? Tendrían que revisar. Uh-huh. Titúleme... Y eso que la represa que viene para Casupá, pero tendrían que revisar mucho. Titúleme la renuncia de los ministros en el primer año de Orsi. Estamos hablando de Cairo, ministros y más, ¿no? Koch, sí. Estamos hablando de Eduardo Viera, estamos hablando de, Arim, que no renunció. Sí, muchos de ellos tienen otra idea de que el poder es un poquitito, acceder al poder es un poquitito más complicado, ahora somos los dueños. No es tan así. Hacen muchas cosas, como que ahora somos los dueños, la JUTEP, cuando se resuelve lo que resuelve en función de todas las opiniones en contra, y resuelve aquello sobre el director de ACE, y ahora sale a acusar a Azucena Arbeleche. Porque no es así. Javier de Aedo creo que puso a decir, eso no lo firma ella, eso se resuelve a nivel de cuerpos técnicos y todo eso. No. Titúleme a Danza con sus 7 trabajos o 6 trabajos. Creo que no debió haber asumido. Uh-huh. Que no vaya a meter la pata. Aunque ya que haya asumido, yo en mi opinión, metió la pata. ¡Pausa! Nos vamos a la pausa. Estamos con Danilo Arbilla, periodista. ¿Lee el diario de papel? Sí. Después vamos a hablar de eso, del diario de papel versus lo digital. Luego de la pausa, Danilo Arbilla en Malos Pensamientos. 49 minutos van de las 6 de la tarde. Estamos en vivo en la entrevista con Danilo Arbilla, uno de los periodistas de mayor renombre en nuestro país. ¿Usted se siente así, Arbilla? Estamos en streaming, también en vivo. Acérquese el micrófono. ¿Ha disfrutado de un cafecito? Yo me siento periodista, y ser periodista es el mejor oficio del mundo, el mejor trabajo del mundo. No quería hacer otra cosa y por suerte soy periodista. Cuando empezó siendo periodista,
muy joven y mucho antes de Búsqueda, ¿ya se había asociado a la Asociación de la Prensa Uruguaya? Sí, ¿A APU? me asocié en el año 65. Ujú. ¿Sigue siendo socio? Terminé de ser socio en el año 2009 cuando me jubilé, me salí del país, no había quien pagara la cuota, así que de hecho ni renuncié, ni me echaron, dejé de pagar la cuota porque además me jubilé. ¿Y en sus primeros años usted sentía que APU lo representaba como... Bueno, Ajá. peleábamos mucho. ¿Tenía otros valores, APU? Y se peleaban en la asamblea, es decir, era una asamblea muy dinámica, es decir, lo dirigía un comunista que era Borche, pero ¿Era una organización influyente o era un gremio? era un gremio, tampoco se metían tanto, el sindicato bancario se metía tanto, es decir, yo recuerdo del sindicato, no me quiero salir del tema, el sindicato bancario era un sindicato muy fuerte económicamente, cuando había paros generales, los paros generales no lo No decía se Dala, jugaba. no. Los paros generales iban a cada sindicato y cada sindicato lo trataba en su asamblea si se plegaba al paro sugerido por la convención, porque es una convención, porque nunca fue central, nacional de trabajadores. Entonces, el sindicato bancario se solidarizaba con los paros dando con un aporte económico, lo cual para los comunistas y todo no era militancia, para los hay que militar en la calle, para los leninistas, digamos, es decir, no era como debe de ser. Entonces sí, pero para el sindicato que recibía la solidaridad en pesos era mucho, y sucedieron algunas cosas increíbles sobre ese asunto. Arbilla, Sí, viejo. ¿usted cree que hoy APU representa a la mayoría de los periodistas? ¿Por qué hay tantos periodistas de renombre que no están asociados a la Asociación de la Prensa Uruguaya? Yo creo que se diluyó un poco la APU. Creo Cuando que dice diluyó, ¿está hablando del perfil o está hablando... del perfil, yo creo que hoy no agrupa como agrupaba antes ¿Por qué a razón? todos los periodistas. ¿Por qué razón? Yo creo que porque se fue perfilando demasiado. Yo creo que APU está muy en la línea del PCNT. Ujú. Entonces eso ha perdido, y los periodistas son más críticos, si se dan cuenta, y no pierden tiempo en eso. Yo creo que además APU no, por lo que yo miro, no actúa con inteligencia en el sentido de decir, vamos, hagamos acá lo que pasa, esto es lo que pasa, denunciemos esto, denunciemos lo otro, denunciemos todo. Eso no lo hace, me parece. O magnifica algunas cosas que no son nada magníficas. Y creo que no es un sindicato influyente. No es influyente por cuanto, es decir, yo creo que si APU decretara un paro, APU solo como lo decretaba en aquella época, no para nadie, creo. Pero, es decir, pero lo que le ha pasado a APU le ha pasado a algunos otros sindicatos. Hoy en día, digamos que tampoco tiene dentro de su dirigencia periodistas de peso como tenía antes. Creo que no. Creo que no. Era miembro de APU. A mí me presentó Héctor Rodríguez, Carlos María Gutiérrez, es decir, los más grandes periodistas, por decir, gente, todo. Yo ahora estaba leyendo mientras esperaba un artículo de Samuel Blixen, es decir, que era Samuel, era miembro de APU, por cierto, allá por los años 66, 67, además era un vehemente participante de las asambleas y todo. Después pasó a la clandestinidad, pero había una gran militancia, la dirección de APU tenía una mayoría comunista, lo cual muchos sindicatos tenían. Siempre ha tenido. En aquella época la tenía. Pero había cierto equilibrio e independencia. Las asambleas eran de rompe y raja, porque estaba, yo qué sé, los anarquistas, estaban
los independientes, estaban los del MIR, estaban... ¿Hoy cree que el PIT-CNT ha cooptado? Yo creo que sí, que el partido ha cooptado. El OPU, sí. digo... El PIT ha cooptado, y creo que el PIT-CNT ha sido cooptado más o menos por el partido, aunque ahí hay una lucha por una lucha grande entre el MPP y el Partido Comunista. ¿Y por qué entonces los periodistas no se juntan y arman otra asociación? Y yo qué sé, estamos en otro mundo, no hay tanto tiempo como antes. Nosotros quedábamos en la redacción hasta las 4, las 5 de la mañana. ¿Hoy cree que los chicos que se reciben en una universidad se quedarían en una redacción hasta las 4 o 5 de la mañana? No, para nada. Es más, yo a veces cuando me demoro un poquito en enviar mi columna al País, por ejemplo... Sí. Usted sigue escribiendo los sábados en el diario El País su columna. Es decir, cuando porque la página cierra a las 7 de la tarde. A las 17, no a las 7, a las 17. Las 5. Y en mi época, la página, yo trabajaba en política, es decir, que la página editorial que tenía la sesión Información Política y de Gobierno, cerrábamos a las 2:30 de la mañana, porque hasta esa hora estamos, pero era otro mundo, era otro periodismo, es decir, era otra cosa, no había Twitter, no había digital, no había, eso era así. ¿Está bien que un periodista que tiene sus redes sociales milite en sus redes sociales personales y sea independiente o se muestre independiente en su empleo? Mira, yo no soy creyente, pero agradezco a Dios que no tenga nada que ver en esta época con nada. Ajá. ¿Por qué? Porque debo tener algunos volantes atrasados. Uh-huh. A mí me parece una barbaridad esa dualidad. Yo en búsqueda, fui cuestionado en algún momento, porque yo en búsqueda llegué y dije exclusivo, son de búsqueda. Pero yo tengo una en la radio. No, en búsqueda, solo en búsqueda. Sí, porque yo escribo una nota exclusivo de búsqueda. Entonces, en discusión, los periodistas son medios nabos, somos medios nabos. Sí. Y yo le decía, pero ¿cuánto estás ganando en la radio? 22, perfecto. Y actualmente en donde estás trabajando, que trabajás en eso y eso, 25, 47. Bueno, trabajás solo en búsqueda y ganás 50. Sí, pero me pierdo. Entonces había algún grandes periodistas que no las podía hacer entender, sí, que si estaba ganando 70 y yo le iba a pagar 150, no perdía los 70. Y estaba pagando la exclusividad, que hoy no se paga habitualmente. La exclusividad. Porque ¿cómo es posible? Yo le decía, muchacho, ¿cómo es posible que vos trabajes en el Banco de Cobranza en la mañana y en la tarde vayas a trabajar en el Banco de Italia? ¿Dónde se ha visto? Y en esta materia, menos que menos. Hoy en día, con las redes sociales... Ven lo que sería. Por eso agradezco que ya no tenía decisiones en ese aspecto. Nunca búsqueda. Mientras yo estuve como director... Si un periodista trabajara en búsqueda en tu época, con redes sociales, tira la noticia en las redes sociales, deja de trabajar al otro día. ¿No? Es una cosa que... Absolutamente. Claro. Trabajar para un medio, y si no trabaja para ti. Pero eso que el periodista... Pero no solo eso. Si yo tengo un periodista que da una noticia y al otro día la levanta en las redes sociales y empieza a promocionarla y todo, le dice, no, pará, acá búsqueda es búsqueda. Es decir, el medio es el medio. Es decir, tú conseguís la noticia por el medio y después va y te... No. Es decir, está vedado. Yo lo entiendo así. Aclaro, yo estoy viejo. Los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado mucho, entonces no lo entiendo. Entonces, por suerte, no tengo ese dilema. Pero sigue leyendo en diario de papel, en noticias de papel. Los columnistas de búsqueda, y yo como columnista, sí, los columnistas de búsqueda, tuve los más grandes columnistas, Gianelli y Tomás Lin, pero los columnistas de búsqueda y todos los que es decir, no es que tuvieran prohibido, pero polemizar no, y si querían polemizar, polemizaban desde la carta de los lectores.
Pero desde la columna no, la columna es para cumplir con la función de una columna, es decir, no para el periodista no puede ser protagonista. Esto es, Hay muchos periodistas hoy que son o quieren ser más protagonistas que la noticia misma. Exactamente. El periodista antes, el periodista era una persona que tenía el mejor lugar en la primera butaca del teatro. Y ahí veía pasar actores, iban y venían. Lo malo es que un día el periodista soñara o que quisiera subirse al escenario. Entonces, claro. ahí el periodista no debe de ser protagonista. Ya cuando es columnista es otra cosa, y se le aclara al lector, es decir, que es columnista, por eso va con firma. Búsqueda al principio no tenía nada, ninguna nota iba firmada, salvo la de los columnistas. Es decir, entonces ha cambiado eso, ha cambiado. Arbilla, estamos hablando de las redes sociales. Hablemos de los audios filtrados, las filtraciones, de las que Búsqueda ha subido o ha mostrado algunas. ¿Cómo se lleva con los audios filtrados? Bueno, yo digo, en eso el periodista tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Porque la fuente da noticia, pero no siempre la noticia es la noticia que te da la fuente, sino que la fuente es la noticia. Y ese es un dilema para Pero la fuente no se revela. Si la fuente no se revela y es la noticia, uno le tiene que decir, si vos me dejás que yo diga que vos sos la fuente, sí, pero si no, no. ¿Por qué? Porque le estoy robando la mitad de la noticia al lector. ¿Usted se sintió traicionado alguna vez por alguna fuente? En general, no. Hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene una fuente. Hay que tener cuidado, pero uno, eso es una relación que la va haciendo, ¿no? Y uno se va dando cuenta, en fin, se falla y todo, pero ¿Qué es lo más importante que tiene un periodista? Y lo más importante que tiene un periodista es creer en la libertad de expresión y todo lo que abarca. La libertad de expresión es el derecho de la gente a saber. Y nosotros tenemos el privilegio de ayudar a la gente, de prepararnos, de profesionalizarnos, para contribuir a que la gente ejercite efectivamente o lo mejor posible ese derecho que es el primero de todos los derechos. ¿Y usted cree que este gobierno está ayudando a que la gente conozca todo y después se evalúe? ¿Está ayudando a la libertad de expresión? Los gobiernos hacen su juego, son los periodistas, es decir, son los periodistas los que tienen que buscar la información, son los periodistas. Hay gobiernos que ocultan, hay gobiernos que negocian, hay gobiernos que hacen eso, pero el periodista es el que encargado de hurgar, de buscar y de transmitir información. Ese es el periodista. Ahora, si el gobierno oculta y uno se sienta en la retranca y no pasa nada, bueno, eso no culpa del gobierno, viva la cara del gobierno. Pero sí, si una figura del gobierno, este o cualquiera, no importa, pero pongamos le cuenta algo al periodista y le dice, por favor, no lo subas o no lo muestres o no lo publiques. ¿Qué tiene que hacer un periodista? Bueno, eso depende de la relación que tiene uno con la fuente y medir el asunto. Primera cosa, que yo, incluso a fuentes fuertes mías, y los muchachos y todos, es decir, porque yo no lo inventé, ¿no? Yo lo inventé, yo aprendí, Búsqueda era una pila de buenos periodistas, en el cual aprendí a un enemigo mío, alguien que no me quería, para tirarme abajo, me decía... Si Arbilla no es tan buen periodista, lo que Arbilla lo único que sabe hacer es elegir gente. Y es cierto. No está mal. Es cierto, esa es mi gran virtud, elegir gente. Entonces Ojo, la misma virtud de un presidente. Sí, un presidente debería tener la virtud de elegir un gran equipo. Elegí los mejores periodistas que hubo durante mucho tiempo y que muchos andan por ahí. Entonces, el periodista tiene que ver, y hablábamos, y siempre nosotros hacíamos muchas tertulias entre los periodistas sobre estos temas, ¿no? Entonces, pero muchas veces, una fuente mía me decía, mirá, tengo una noticia, te la voy a dar, pero no la podés dar. Entonces yo le decía, si no me la des. No me la des. Claro. ¿Sabés por qué? Porque la puedo conseguir por otro lado y no, yo soy periodista. Una vez me invitaron a integrar la masonería.
a buen nivel a todo, y yo no tengo nada contra la masonería, al contrario me parece que tienen, es decir, determinados valores que yo comparto, ¿verdad? Yo no Bien. creo en eso de tan azul. Militar, yo le dije, mira, hay una cosa que es así, es decir, ustedes tienen para llegar una etapa del silencio, quiere decir que yo voy a estar en un lugar donde están manejando noticias, pero estoy comprometido a mantener mi silencio. Eso va contra mi razón de ser. Contra los Es principios. decir, contra mi razón de ser. Es decir, yo creo en esta profesión, yo creo en este derecho, yo creo que es el derecho. Porque vamos, nacen las plantas, los animales. La diferencia del ser humano es que piensa, ¿verdad? Ujú. Es decir, entonces, ahora, si tú no puedes expresar tu pensamiento, es como si fueras una planta. ¿De qué te sirve la vida? Es decir, esa es la razón de ser del ser humano. Y si hablamos de la democracia, es más que la razón de ser. Y es además la libertad custodio de las otras libertades. Es cuando desaparece esa libertad, ese derecho de la gente a saber, es decir, cuando desaparece esa libertad, pasa cualquier cosa, todo va bueno. ¿Un medio de comunicación puede desestabilizar la democracia? Cualquiera sea, radio, televisión, prensa. Yo no creo, yo creo ¿Una que noticia puede desestabilizar la democracia? y puede, pero yo creo que porque se ha manejado mal el gobierno, el gobierno a cargo de eso. ¿Por qué? Porque como se ha manejado mal, es decir, se ha ido debilitando. Si uno fluye la información, mira, no hay mejor antídoto para lo que sea, mejor defensa de la democracia que la libertad. Totalmente. La libertad es decir, la libertad es la única dialéctica cierta, que hay, no la hegeliana, ni la marxista, ni que 8 cuartos. Bien, pero más allá de la libertad de expresión, una de las cosas que no debería perder un periodista, una persona, ¿no? Pero un periodista, porque estamos hablando con Danilo Arbilla y estamos hablando de periodismo, estamos hablando de la ética. Seguro, de ética periodística, pero aquí voy a hacer una aclaración que yo la siento porque Sí. es decir, hay un periodista cuyo nombre no me acuerdo, pero como yo lo conocí mucho y discutí mucho con él en la época en que yo andaba por ahí, por organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa, un polaco famosísimo, pero no me acuerdo el nombre ni bien al caso, hay una pila de cosas que no me acuerdo. Él decía, para ser un periodista se requiere Ser buena persona. Ser buena persona. Mm. No es así. ¿No? O por lo menos en mi experiencia. Uh-huh. Yo conozco y he conocido periodistas estupendos periodistas. Pero unos hijos de puta. Puestos en periodistas primero. Pero en su vida personal, que son envidiosos, que son celosos, que no son... Resentidos. Que están resentidos sin razón, pero que puestos a periodistas... No voy a dar nombre y apellido, pero voy a lo largo de la historia. Uno solo. No. No revele la fuente. No, sí. no. Entonces, grandes periodistas. Uh-huh. Pero no buenas personas, pero no personas grandes. Grandes periodistas, pero no personas grandes. Uh-huh. Es decir, La credibilidad es otra de las cosas que un periodista debe de tener es todo. y cuidar. Es el negocio. Es el negocio. Es decir, si la gente no cree en ti, si la gente no confía en ti, es decir, la gente no te escucha. Claro. Es decir, ese es el negocio. La credibilidad, ese fue el negocio de Búsqueda. La credibilidad la vendimos muy bien. ¿Por qué? Porque Búsqueda era creíble. No tenía un centésimo de inventario, no tenía nada de nada. Era el nombre y máquina de escribir. O ya eran de estas cosas. Sí. Entonces... ese era el fuerte, eso es lo que vale, la credibilidad. Hoy ha cambiado mucho porque estamos en una época de cambio, por decir una bobada, pero una época difícil, es decir, en el que todavía no se sabe. Va a pasar mucha agua bajo los puentes y no sé en lo que va a terminar, y te aclaro que no me voy a quedar para verlo, pero la credibilidad es el fuerte, pero hoy como están
las redes, están eso, todo fenómeno. Yo, por ejemplo, no estoy contra las redes, pero ni me preocupa. La inteligencia artificial ni me pregunta ni me importa. Es decir, tengo Twitter y creo que me siguen 1.600 personas, a lo sumo. ¿Quiere que lo siga? Yo creo que lo sigo, ¿eh? ¿Cuál es su Twitter, se acuerda? ¿Y que tiene nombre mi Twitter? ¿Qué es? Danilo Arbilla, ¿no? Danilo Arbilla, a ver cómo será mi Twitter. Danilo Arbilla, en un momento que ya le digo. Arbilla, Danilo Arbilla. Sí, Danilo Arbilla. Danilo Arbilla. Hay dos. O Arbilla Danilo. A ver. No, lo sigo y me sigue. Ah, bueno, eso sí, porque... ¿Cuánto tiene? 1623. 1623. Danilo Arbilla, solitos vinieron. Sí. Yo no busqué a ninguno. Sí. Si yo solamente escribo 3 Twitter por semana. El último que escribió fue el 1 de marzo. 3 por semana, o 2 o 3. A ver qué escribí. Sobre Nacional escribo. Sobre Nacional. ¿Qué quieren que López y Carreño hagan milagros en 12 minutos? Era Carneiro, no Carreño. Carneiro, claro. Pongan a Carrasco. ¿Quiere a Carrasco como director técnico nacional? Sí. Titulemos. Esta es la información del momento. Usted es vitalicio del bolso. Soy 60 años y eso que creo que me robaron unos 10 años más. Atención Vairo, atención Perchman, la noticia la da Danilo Arbilla. Yo pondría a Carrasco, pero no creo, porque como puse en el Twitter, no lo ponen porque Carrasco arma el cuadro, no deja que se lo armen. ¿Y hay alguien que quiere que arme el...? Lo arman mucha gente, sí, mucha gente. Muchas manos en ese tarro. Yo quiero también a Carrasco, yo no, ahora que me lo dice yo es decir, escuchame, los cambios del último partido no tienen ni nombre. En el momento que hace, ¿qué quieren? Que en 12 minutos haga el milagro el Diente López y Carneiro. Carneiro, sí. No hacen milagros. Los milagros lo hacía, yo que sé, otra gente hace miles de años, dicen. Entonces, ese es el tema. Son los Twitter que yo pongo. No habla de política en Twitter. No, si hablara de política... Pone sus columnas. Pongo mis columnas y nada más. Si hablara de política, en una de esas andaría mejor. Si me pusiera a contar cosas, andaría mejor. Pero si me pusiera a contar cosas, tendría que hacer un libro. ¿Y por qué no hizo un libro, Arbilla? Porque soy un boludo. Porque... Ese es el titular. Soy un boludo. Sí. Danilo Arbilla confiesa. No tengo método, no tengo capacidad de concentración. Bueno, pero yo trabajo siempre contra el cierre. Consiga a Danza y a Tulbovich, que así como le hicieron un libro para Mujica, le van a hacer un libro para ustedes, Arbilla. Me hiere mi estima personal. Ese es mi conflicto. Me hiere mi autoestima. ¿Por qué? ¿Lo quiere hacer usted? Y no lo voy a hacer. Vino Di Candia a hacérmelo. Sí, o lo hago yo o no se hace. Y como me dice la gente, muchas cosas se van a quedar sin saber por eso. Muchas. ¿A quién se quedó con ganas de entrevistar? ¿A quién me quedé con ganas de entrevistar? En fin, no me quedé con ganas de entrevistar a nadie porque entrevisté a muchos que quería entrevistar y otros tantos, todos no se pueden entrevistar. Así que está dentro de la profesión. Unas se ganan, otros se ganan, y además siempre tuve como conducta en búsqueda y en donde yo fui director antes de la revista Noticias, que las entrevistas, si yo soy el director, las hacen los periodistas. No soy el director que viene a la entrevista y el grande lo entrevista. Yo jamás. Yo respeté a los periodistas. Y el periodista que está ahí al pie del cañón y está en la calle y es el que sabe más, en definitiva, o el que está más empapado. Pero hice muchas entrevistas. No me acuerdo de grandes entrevistas, pero hice... ¿No recuerda, digamos, una como el sumum del periodismo dentro de su carrera? No recuerdo el sumum del periodismo como dentro de mi carrera, pero yo creo que
personalmente así, es decir, digamos, no soy Carrasco. Ujú. Es decir, pero ponerle que era un buen Rocha o una que armaba mejor todo el equipo y que era básico, o este chico Oliva que se Oliva, fue, sí. Oliva, es decir, el- no, mi ventaja comparativa no era escribir. Ya que estábamos hablando de Nacional y de fútbol, usted nació en 1943. Sí, señor. ¿Se acuerda del 16 de julio de 1950? Cuando Uruguay salió campeón del mundo. Peor. Me acuerdo del clásico del 49, que yo fui, así que imagínate. Me vino estupendo. Mejor no recordarlo. ¿Por qué no? A mí me vino estupendo, porque, primera cosa, A ver. veníamos de Casupá, papá nos traía a mi hermano Sí. y a mí. Sí. Como el Uruguay no hay, mi hermano con la camiseta de Peñarol, yo con la de Nacional, y todo el mundo con muestras de simpatía a ese padre y que iba con uno de Peñarol y otro Sí. de Nacional. A la misma tribuna, además. Al ladito, uno Sí. del otro, papá, Carlos y yo. El partido terminó antes. A mí me encantó saber, yo no vi nada, pero saber que Walter Gómez le pegó una trompada al juez, porque esa es la noticia, ¿no? Sí. La noticia no es si el perro muerde al hombre, la noticia es si el hombre muerde al perro. Es Y cierto. bueno, entonces Walter Gómez dice que me pareció brutal. Pero ¿qué pasó? Papá nos había prometido, después teníamos que tomar el tren y ir hasta AFE desde el estadio, que si había tiempo nos llevaba a ver la Coca-Cola, la embotelladora de Coca-Cola que estaba en la calle Puey. Sí. Yo no sé si tú lo viste, No. eso era una cosa maravillosa, eran todas las Coca-Colitas como soldaditos Sí. para nosotros, es decir, y terminó el partido antes y pudimos ir a ver a la Coca-Cola, así que fue con tristeza y alegría. Pero además al día siguiente, Sí. papá, no sé, caliente vino a Montevideo, porque papá era comisionista, viajaba todos los días de Montevideo a Casupá, de Casupá a Montevideo, Sí. vino y me hizo socio de Nacional. Por eso yo digo que hay como 10 años ahí que me los perdieron, de esos 60 años que tengo de socio, que me los perdieron. Pero no importa, igual, soy socio vitalicio, tengo unos carteles. ¿Y de Uruguay campeón del mundo qué recuerda? Perfectamente, porque en las vacaciones de julio yo estaba en Montevideo. Ajá. Sí, esa vez vi por primera vez la Plaza Independencia. Hay tres cosas que me acuerdo que vi por primera vez, boludeces. Bueno, la Plaza Independencia, que no es chica cosa, ¿no? Con Sí. ese semejante monumento. Un cacao, un cacao, Un cacao. porque uno llevaba 2 cacao y una banana, 2-1, ¿verdad? Ajá. Es decir, y aquel... ¿cómo Dos se- cacao y una banana, claro, por el 2-1 por Uruguay-Brasil. Y aquel... Hoy ¿cómo? iría preso por llevar una banana. Y aquel que se vestía de Chaplin como el Chirolita. No, Foforito. 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 Fueron las tres El cosas hombre que me- sándwich, el famoso hombre sándwich. Son las tres cosas que me acuerdo Ujú. que de cuando mi Y tío... todos celebrando de traje, de aquella hora gorro. de punta de taco sonaron los macacos. No se puede decir, los retiramos. Sí. De punta de taco sonaron los macacos. Y había Eso gritaban, hoy Sí, estaríamos cancelados. Cancelados. ¿Qué siente cuando, como periodista, cuando siente o ve que el mundo ha sido cooptado por la ideología woke? Bueno, y cuando entro a pensar sobre eso y veo lo que está pasando en este momento, Ujú. es toda una cosa muy, muy complicada. Y el mundo woke es como el Medio Oriente, es como todo así, eso va a pasar, o se va a reacomodar, o volverá el mundo, ¿no? Había un libro que contaba un día, los metales dejan de transportar la electricidad y se viene todo abajo, se deshace el mundo, Ujú. se deshace el mundo. Solamente sobrevive una tribu en África que además había un explorador, un tipo muy inteligente. Entonces, no había mundo. Entonces el tipo organizó un mundo ideal. Y aquel fue un mundo maravilloso, un país sensacional, todos en paz, en armonía, bárbaro, 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 bárbaro. A los 25 años de fundado la nación esa y ese Sí. país, Ese mundo ideal. el pueblo, en agradecimiento a ese jefe que tenían,
le dice, le vamos a ofrecer eso. Y van y le presentan una máquina a vapor. Al tipo le viene como un ataque de locura. Habían puesto a marchar la máquina a vapor, pom, 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 se arma un desbarajuste bárbaro, la máquina va marchando, el tipo se cae de la tarima y la máquina lo pasa por arriba. Y bueno, puede que se vayamos a eso y que empiece otra vez. Esto yo qué sé. Recién hablábamos del primer año de Orsi. ¿Qué opina del posible Ministerio de Justicia que quiere imponer Jorge Díaz? Bueno, el tema es que hay un gran rechazo hacia el ministerio, pero no al ministerio, sino a Jorge Díaz, porque todo el mundo presupone que es un ministerio de Jorge Díaz, que va a ir Jorge Díaz de ministro, todo el mundo lo da por hecho. Y si no perdón que lo corte, ¿armó la fiscalía para su propio beneficio? Bueno, en función de eso, todo el mundo presupone de que Jorge Díaz, sea o no ministro, que no le va a cambiar, se supone, que no le va a cambiar, decir, no, seguro que no va a ser Jorge Díaz ministro. Igual no le van a creer, porque van a pensar que fue Jorge Díaz, como siempre se ha sostenido, o por lo menos hay como una verdad admitida ahí, de que Jorge Díaz manejaba la fiscalía y que va a manejar el ministerio. Bueno, puso como ministro del Interior al ex fiscal Carlos Negro. Sí, está, pero sí puede ser coincidencia, ¿no? Coincidencia. Puede ser coincidencia. Ajá. Yo creo que se ha separado un poquito la figura de Negro me parece. Días. Hay días negros igual, Todos tenemos días negros en la vida. Hay días negros, sí. Pero no se puede decir porque... Tiene razón. En mi pueblo como no habían negros. ¿En Casupá no habían negros? No, o por si había yo nunca me di cuenta. Puede ser que tuviera un compañero de clase de banco que era negro, pero como era mi compañero de banco, en los pueblos, eso es lo grande de los pueblos, nunca nos dimos cuenta no, de las diferencias. De las diferencias ni de las que eran domésticas o después iban a trabajar domésticos, la que eran, ni diferencias económicas, ni de religión, ni de raza, ni de color. Felizmente no. ¿Odone es el nuevo Danilo Astori? Bueno, yo lo vengo sosteniendo en cada columna que me refiero al tema. Creo que sí. Creo que sí. Creo que Odone es la figura que está cumpliendo una función. Está cumpliendo la función que cumplía Danilo Astori. Lo que pasa es que Danilo Astori era con autonomía propia o creativo. Danilo tenía más fuerza política, no digo más espalda. Más espalda y todo. Yo no sé si Odone es marxista, creo que Danilo, aunque lo negara, era marxista, pero un hombre muy hábil, Danilo. Pero también se dio cuenta, mucho antes que todo, por dónde iba el asunto. Porque Danilo, habría que hablar mucho, pero Danilo vio que el marxismo-leninismo tal cual, eso no iba a caminar en el mundo como ya no estaba caminando en Cuba. ¿Y cómo tenemos un ministro de Trabajo que es... bueno, pero eso es lo que más me preocupa. No que sean marxistas, que está bien. Cada uno es lo que quiere ser. Sí. Es decir, yo no me explico cómo no han medido y no han mirado la historia, pero de todas maneras es la visión de ellos, puede estar respetuosa, tan cierta como la mía. Pero a mí hay cosas que me parece que no las entienden, y eso es lo que me preocupa, que no entiendan. ¿El gobierno de Orsi? Bueno, no lo entiende el ministro, y el gobierno de Orsi, si bien omitió el tema en su discurso, esta ley por la cual empiezan por obligarte a decir cuando vas a despedir a alguien, que diga por qué lo vas a despedir 15 días antes, no, perdóname, eso no es como, no te me metas en mi cama. Es decir, eso no es así. Es decir, un empresario que viene a invertir acá y le dice, bueno, sí, pero usted invierta, ¿cuántos toma? 37, muy bien. Puede que después uno, bueno, antes tiene que avisarnos con 15 días cuándo lo va a echar y por qué lo va a echar y a qué se debe, y todavía es capaz que te entran a manejar y te ocupan la fábrica. Entonces, todas esas garantías que hablan y eso,
esa iniciativa de Castillo, pero Castillo, es decir, lo debe creer. Es decir, en el año 60 y poquito, Fidel Castro le dijo: acá no más industria privada, no más empresa privada, no más. Y lo hizo. Seguro tenía que la Unión Soviética que lo bancaba, así cualquiera. Así fue el clavo que les dejó. Entonces, fenómeno. Y están bien, pero esa Danilo no la creía. Danilo la que vio clara fue la Cuba desesperada, buscando, promoviendo el turismo sexual, cuando se quedó sin el aporte solidario de la Unión Soviética, porque se vino abajo. Uh-huh. Entonces se quedó sin ese aporte y tuvo aquellos años difíciles, especiales, en el cual se empezó a promover el turismo sexual. ¿Y por qué el Frente Amplio sigue haciendo marchas a favor de Cuba y la revolución? Porque levanta lo que dijo Orsi en el discurso. Yo creo que fue dijo algunas cosas que le levantan, pero hay una que no sé por qué la dijo, lo de la solidaridad de los médicos cubanos. No habló ni de Nicaragua, ni de Cuba, ni pero metió el aviso, aparentemente, la solidaridad de los oftalmólogos cubanos. Solidaridad minga, se les pagó. Y aplaudieron, las pocas con un gran entusiasmo, pero eso no se pasa en todos los parlamentos. Entonces no, se les pagó, pero además yo me acuerdo que cuando hubo reclamos de oftalmólogos de acá y decir, ¿por qué no, en vez de pagarle a cubanos, ahora, ¿cuánto le pagaron? Eso es lo que no sabré, y si el gobierno es claro, es decir, no digo que me gustaría saber, porque en el caso de Brasil, cuando se destapó, fue un lío muy grande y fue mucha plata, porque el sistema es así, Cuba te mandaba el médico, es decir, por cada médico el país le pagaba tanto a Cuba le pagaba el salario al médico, que no era lo que el país le pagaba, y era un subsidio. Y una jugada sucia, entonces. Un subsidio, no sé, pero durante años Lula subsidió a Cuba eso. Y como no lo podía hacer porque en el Congreso ese tipo hizo todo un arreglo con la Organización Mundial de la Salud, fue un escándalo grande, era una especie de subsidio, y así pasó con la Venezuela de Chávez. Y acá también pasó eso. Eso no puedo decir, pero estoy seguro que, seguro murió en la guerra, sí. Pero creo que es así, porque además recuerdo que en un momento los oftalmólogos salieron a decir, bueno, pero ¿por qué no pagar a los oftalmólogos de acá, a los que se reciben acá? ¿Pero por qué traer cubanos? ¿Que inventaron los dientes? No los inventaron. Entonces, los dientes no, los ojos, lentes. Los ojos, los lentes. Sí. Ese es el gran tema. Y por eso siguen defendiendo a Venezuela también por los negociados de la era Chávez y Maduro. Bueno, yo no tengo elementos para decir que es así. No tengo elementos. Puede haber habido alguna cosa. Yo no tengo elementos. La defienden porque esto de lo que defienden estos evangelistas, creo que son, que defienden están en contra de la, viste que se me van las palabras, no importa, el autosuicidio, de la eutanasia. La eutanasia, lo que están en contra. ¿Por qué están en contra? ¿Qué le importa? La vida es mía. Y la vida, la muerte, es parte de mi vida. ¿Quién va a disponer cuando me tengo que morir yo? ¿Quién? Uh-huh. Yo no creo en Dios, además. ¿No cree en Dios? No. Lamentablemente. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Nada? Ay, Dios. Creo que nada. Y me pega en el forro. Me pega feo. Pero creo que nada. Uh-huh. Estoy convencido casi de que no hay nada. Pero una vez un amigo, hablando de por qué no creo en nada, digo, porque no hay nada que me explique ese ser superior. Nada, y que sea grande, bueno, todo lo que sea, fenomenal. Todo puede ser. Que no tiene fin, fenómeno. Pero que no tiene principio. No lo concibo.
que no tiene principio, estoy hablando de los católicos, que no tiene principio. Y y un amigo me dijo, estábamos cenando, éramos varios matrimonios, el amigo, que era Martín Posada, me dijo: ¿y el tiempo, Danilo? ¿Cuándo empezó? Pues yo nada que yo conociera que no tuviera explicación. Y me ha dejado siempre esa duda, el tiempo. ¿Cuándo empezó? El tiempo, esto que está pasando, ¿cuándo empezó? Pero de todas maneras... Para un periodista es horrible no tener respuesta. Exactamente. Te confieso que he leído mucho. Confieso que he leído, dijo confieso uno. que eso lo dijo, confieso que he vivido, era este muchacho Neruda, ¿no? Sí. Pero te confieso que he leído mucho sobre eso. Diría que he buscado a Dios. Así que fui bastante lector de la Biblia, algo del Corán. Uh-huh. He leído, pero yo qué sé. Hablando del Corán, ¿qué siente o qué opina desde el punto de vista periodístico o del análisis del avance musulmán en Europa? Lee un libro que escribió hace Oriana Fallaci. El orgullo y la pasión, creo que se llamaba. Es decir, yo escribí una crítica en su momento y escribí después. Ese libro generó una serie de reacciones, uh-huh, y Oriana escribió otro libro. Y yo escribí una crítica que titulé Escupitajo, porque en ese libro es un escupitajo a todos los gobernantes de Europa, diciéndole que se le iba a venir lo que 20 años después se le vino. Hay que leer, uno es el orgullo y la pasión y el otro no me acuerdo, que es la respuesta. Ella empieza el segundo libro diciendo: sabía que iba a pasar esto, Uh-huh. Es brutal, es brutal. Y es normal, pero hasta los... No es normal. Bueno, digo, no, es normal, si no se dan cuenta es normal, pero vamos a esto. Por allá por los años 92 y pico, yo estaba en Israel, entonces una reunión de 7, 8, 10 periodistas europeos, la mayoría, mexicano y yo, reunidos con Simón Pérez, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, Simón Pérez... primer ministro. Primer ministro o canciller, ¿verdad? Uh-huh. Entonces estaba con la entrega de Gaza. Por supuesto, eran como 8 españoles, los españoles son antisemitas, los periodistas españoles más antisemitas en general. Uh-huh. Entonces lo increíble es que ahora no solo lo son, sino que están orgullosos de eso. Sí, bueno, eran siempre antisemitas. Yo no sé por qué vendrá eso, pero uh-huh, o más o menos tengo claro por qué viene, pero no. Torquemada. Yo creo y otros más. Ese es un lío que se armó hace mucho tiempo, ¿no? Tú lo sabes mejor que yo. Ese lío empieza a ver, contubernio es una palabra muy fea, la asociación, el arreglo entre Abraham, Sara, Agar, Ismael, Isaac, sí, con la bendición de Yahvé. Y ahí empezó el lío. Y ese lío no es fácil de arreglar. En el caso de España, los moros alimentaron, claro, un poco eso y ya está. Bueno, pero ahí viene la fuerza del antisemitismo que yo noto en los españoles. Por supuesto, todo el mundo festejaba. Y yo le dije: usted sabe, yo creo que es un error, ministro. Si le da eso, desde ahí va a tener un enemigo. ¿Por qué no le da lo de Golán? Y me dijo: bueno, las alturas de Golán son causus bellis. Perfecto. ¿Y usted cree que Gaza no es causus bellis? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y ahí le dije: eso viene bendecido por Yahvé de Ismael e Isaac. Digo, así que me consideraron más que fanático, estúpido. Pero bueno, cuando sucedió la atrocidad esa que sucedió, un semanario israelí me pidió una nota y yo
escribí un artículo que después no lo escribí, que decía, yo les dije que iba a suceder. ¿No? Como Oriana Falachi. Sí, yo les dije que iba a suceder. Y bueno, y escribí un artículo en el cual decía que eso obligaba a Israel a dar una respuesta muy contundente, y que además no se dejara convencer de que no es proporcional. ¿Qué es proporcional? Armar un musical de paz en Gaza y entrar y matar. Es contundente. Y bueno, la cosa ha sido contundente y se ha ido todo, pero ahí empieza lo que ya estaba. Uh-huh. Es decir, el tema es decir, de todas maneras, hay una cosa que yo me lo temía, y decía, hay que tener cuidado. Hoy en estos momentos vemos que Irán sigue respondiendo. Es preocupante que Irán siga respondiendo con todo lo que le han dado. Quiere decir que lo de Irán era muy serio. Y tienen un montón de cosas más guardadas, seguramente. Seguramente, por eso. Es un tema bien complicado. Uh-huh. ¿Qué opina de Milei? Yo estoy en contra de todos los que atacan a los periodistas y a la libertad de prensa. Así que estoy en contra de Milei, con algunas cosas que me duelen. En fin, destaco, eso está bien, pero no confío en quien quiere gobernar lo que la gente puede saber. No confío en este chico de Estados Unidos, Trump. ¿No confía en Trump? No confío en Trump, ni en Bukele, ni en Ortega, ni en el régimen cubano, ni en los venezolanos. Por lo que hablamos hace un tiempo. Si está contra los periodistas, si está contra... Eso es un poco... Yo que sé, está contra Nacional. En fin, yo sé que después de terminado el partido, puesto los dos Twitter, la cosa no se terminó, pero lo de los periodistas no es tanto así, ¿no? Y el derecho de la gente a saber lo que pasa, no. Danilo Arbilla, ¿vamos a terminar con el signo paso? ¿Quieres jugar al signo paso? Sí, no sé lo que es, pero yo sí me explicaron lo que es. Sé lo que es. Usted como periodista debería haberse informado. Sé lo que es. Te pido, por favor. Sí. Sí, no, paso. Sí, llega a malos pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. ¡No! Paso. Jugamos con Danilo Arbilla, el signo paso. Solamente 2 pasos tiene, ¿eh? Sí. Solo 2, ¿eh? No puede usar más. Danilo Arbilla, ¿arrancamos? Sí. Ahí vamos. Acérquese al micrófono, por favor. Sí, señor. Porque esto se tiene que escuchar bien, si no, no tiene gracia. ¿Listo? Listo. ¿Cree que la prensa uruguaya en general fue demasiado complaciente durante la dictadura? Sí, no, paso. No. ¿La libertad de prensa en América Latina hoy está más amenazada que hace 20 años? Sí. ¿La CIP reaccionó siempre con la misma firmeza ante todos los gobiernos sin importar su signo político? Sí. ¿El caso Cardama puede dañar la reputación internacional de Uruguay? Sí. ¿La compra del campo de María Dolores en $32 millones es una decisión tribunera para beneficiar a algunos militantes? Paso. Upa. ¿Blanca Rodríguez fue una operadora política usando la pantalla de Canal 10? No. ¿Fue ético su salto de la pantalla a la política en solo unos pocos días? ¿Sí? ¿No? ¿Paso? Paso. Uy, ¿no quedan más pasos? Y bueno, conversaremos. ¿Un periodista debe renunciar si su medio le exige callar información relevante? Sí, no, paso. Sí, no. Una pregunta muy grande, ¿no? Nosotros somos así. Hacemos preguntas grandes
con respuestas cortas. ¿Un periodista debe renunciar si su medio le exige callar información relevante? Depende. No. ¿Sí? ¿No? Sí, no. Ok. ¿Existe hoy autocensura en el periodismo uruguayo? Sí. ¿La independencia editorial puede verse afectada por la pauta publicitaria? Sí. ¿Los medios a veces priorizan impacto sobre rigor periodístico? Sí. ¿Las redes sociales han debilitado los estándares éticos tradicionales? Sí. ¿Aceptar información off the record condiciona la libertad del periodista? No. En Uruguay, si un medio no apoya al gobierno, ¿se lo castiga dándole menos pauta oficial? No. ¿Orsi es un limitado presidente de la República? No. ¿Los políticos uruguayos carecen de audacia ideológica? Sí. ¿En Uruguay se apuesta al centro como modo de ganar votos? Sí. ¿Se equivoca el PIT-CNT al convocar una marcha a favor de Cuba? Sí. Cuando era joven, Arbilla estuvo a favor de la Revolución Cubana. No. ¿Fue un error legalizar la venta de marihuana en farmacias? No. ¿Las políticas de asistencia social actual fomentan dependencia más que independencia? Sí. ¿La libertad de expresión está en riesgo en Uruguay? No. ¿Los tupamaros fueron culpables del golpe de Estado? Sí. ¿La justicia está cuestionada en Uruguay? No. ¿La política se metió en la fiscalía por culpa de Jorge Díaz? No. ¿El llamado lenguaje inclusivo debería dejar de ser usado? No. ¿Carrasco Nacional? Sí. Gracias. Gracias, Arbilla. ¿La pasó bien? Muy bien, muy bien. Pero seguro el sí no es la trampa final. No, nunca. Acá no se hace trampa. ¿Nos está tratando de tramposos? ¿Arbilla nos está tratando de tramposos? No, digo, el apriete final. Apriete. Bueno, si hay que apretar, aprieto. Gracias, Arbilla. Chao, hasta mañana.